Esta palabra yo la titulé así: encaminado ¿qué? Para bien. Dios es experto en arreglar todas las cosas. Había ya una palabra para Jacob. Tú recuerdas que él fue bendecido, que Dios le cambió el nombre a Israel. Él tuvo 12 hijos y Dios ya había dictado bendición para Jacob. Pero como todo humano, repite conmigo, como todo humano, la regó. Así como tú y yo la regamos. ¿Cuántos de aquí la han regado? Levanten la mano. Pocos. Bueno, está bien. ¿Cuántos la han regado? Hasta el bebé ya. ¿Cuántos la han regado? A ver, levanten la mano. ¿Sabes? Jacob la regó porque no supo cómo educar a su familia. No supo cómo derramar y traer un equilibrio a cada uno de sus hijos. Él decía que tenía consentidos, había división en su hogar, había conflictos, y fíjate, los mismos hermanos estaban planeando asesinar a José. Los mismos hermanos. Vemos que los problemas más fuertes los encontramos dentro del hogar. A lo mejor tú tienes problemas allá. ¿Cuántos tienen problemas allá afuera con alguien? Sinceramente. Hay como que tienes miedo. Ay, ¿qué va a decir el pastor si levanto mi mano? Va a decir, conflictivos estos. ¿Sabes? Pero los problemas más fuertes están en casa. La primera situación muy fuerte que se vivió fue en el principio, que un hermano una persona asesinó a su propio hermano. Caín asesinó a su hermano Abel, en la primera familia de la historia de la humanidad. Entonces vemos que los problemas más fuertes que encontramos están dentro del hogar. Así ahorita te ves bien bonito, arregladito, pero quién sabe cómo está tu hogar ahorita. Y sonríen, vea. ¿Cómo cree esto? Pero pues los problemas siempre se van a encontrar en la familia, ¿sí o no? Mira, Jacob fue una de las personas más bendecidas, pero tuvo su familia en problemas. A tal punto que también sus hermanos estaban deseando la muerte a José. Y una vez más vamos a leer este verso para que tú veas que Dios es un solucionador de las situaciones. ¿Cómo dice una vez más el verso 20? Fíjate a veces las intenciones que hay en nuestro corazón, ¿sí o no? O sea, todavía ni se acercaba a José y decían entre ellos, vamos a matarle y vamos a echarle en una cisterna y vamos a decir alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. A veces los sueños que tú tienes, los sueños que Dios te ha dado, para algunos van a ser ideas locas, sueños locos. Pero si Dios lo ha dicho, que hemos aprendido, Él lo va a hacer. Repite conmigo, si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Y ahora te voy a llevar al final de esta historia, Génesis capítulo 50. Vamos más adelante y vamos a adentrarnos al desarrollo del tema. Génesis capítulo 50. Vamos a leer el verso 20, Génesis capítulo 50, verso 20. Dice la palabra de Dios: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Una vez más repite, mas Dios lo encaminó a bien. Una vez más repite, mas Dios lo encaminó, dice, a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tú no sabes qué es lo que Dios ya está encaminando en este día. Está quizá encaminando una broncota que traes, está encaminando esa situación que tú ves como difícil, que ves como maldición, que ves como ruina, como tristeza. Dios la está encaminando para bien.
Y esa es la palabra que Dios tiene para ti en este día. Por eso el título, ¿cómo se llama en esta mañana? Encaminado para bien. Y me sorprende mucho cómo nosotros somos los que, por alguna manera, así decirlo, arruinamos los planes de Dios. ¿Sabes qué padre habrá sentido Jacob cuando Dios le cambió su nombre? Cuando él se sujetó a él y le dijo, yo no te suelto hasta que me bendigas. Y pues Dios vio su insistencia, vio su perseverancia, vio esa actitud para poder ser bendecido. Y Dios dijo, pues a ver, te voy a bendecir pues. Así como Jesús cuando estuvo en esta tierra vio a esa mujer de la que hablamos, que su fe hizo que el milagro sucediera. Como Jesús vio la fe de ese centurión que dijo, en ningún otro lado he visto la fe que tiene este varón. Y cómo a veces Dios nos da palabra, nos bendice, tenemos palabra para nuestra vida, para nuestra familia, tenemos la bendición de Dios, pero nosotros nos encargamos de regarla, ¿sí o no? Y vamos tomando un camino que es el que Dios no había trazado. Empezamos a hacer nuestra voluntad, empezamos a ver las cosas con los ojos de la carne, por lo que vemos, por lo que nos guiamos, y sin darnos cuenta estamos extraviados en el camino. ¿Sabes? Una vez yo fui a correr a una cascada que está por allá, no sé cómo se llama, delante del sombrerito. ¿Alguien sabe cómo se llama ese lugar? Una cascada que está ahí, donde está la primera caseta, pero todo hacia la izquierda. ¿El qué? No, más adelante del Arenal. Bueno, el chiste es que hay una cascada ahí, y fui con 2 personas. De regreso, pues yo ya me estaba cansando un poco, y esas personas se adelantaron. Y de repente yo me estaba amarrando las agujetas, y esos amigos pues ya no estaban a una vista que yo pudiera seguirlos. Y empecé a caminar, y de repente me encontré un camino hacia la izquierda, a la derecha y en medio, y pues yo ya no recordaba por cuál nos habíamos ido al principio. Y créeme, entró un espanto en mí. Yo decía, pues ahí está cerca la autopista, pero entra una desesperación cuando no sabes el camino que debes de tomar. Y pues les voy a decir la verdad, pues tuve que gritar. Les grité a ellos, ¿dónde están? Ya me perdí, creo. Y ya sí estaban más adelante y me escucharon, y ya nada más me chiflaron, y ya empecé a oír y ya empecé a encontrar el camino otra vez. Pero es hay una sensación muy aterradora cuando tú te pierdes del camino. Y a veces Dios va delante de nosotros y nos está mostrando el camino que tenemos que seguir. Pero nosotros, como a mí me pasó, me paro a amarrarme las agujetas y me desenfoco y me pierdo en qué dirección está caminando Dios. Y así una prueba, una aflicción, nos desenfocamos, dejamos de ver al autor, al consumador de la fe, y nos enfocamos en nuestro problema terrenal, y cuando ya como que queremos resolverlo, estamos superándolo, volteamos a ver y decimos, caray, ¿dónde está Dios? ¿Para dónde le dobló? Y cuando se presenta una situación en la cual debemos tomar una decisión, no sabemos qué hacer. Y decimos, híjole, muchos aplican la de tin, marín, dedo, pingüe, cucaramato, a títere fue. ¿Cuántos han tomado decisiones así? Porque dices, híjole, es que ya ni sé, siento que ya no me habla Dios. Siento que ya pues perdí esa sensibilidad. Pero por eso debemos entender que aunque nos extraviemos, Dios va a encaminar a todo para bien. ¿Sabes? Y la vida de José es el claro ejemplo en cómo Dios encamina una situación para bien. Y créeme, José no la tuvo fácil. Él pasó de prueba tras prueba. Primero pues esa prueba familiar que aparentemente había causado una división y que había causado un distanciamiento de su hogar, y por la parte de José pues se sentía quizá traicionado, se sentía humillado por su propia familia, y por otro lado vemos a un padre que había perdido un hijo
y que la Biblia dice que el espíritu de Jacob se había muerto, porque vemos hasta que se reencuentra con José, la palabra dice así muy claramente que el espíritu de Jacob revivió cuando vio a José. Entonces, a partir de ese distanciamiento, de esa pérdida que tuvo de su hijo, también el corazón de esa persona que fue bendecida por Dios, que vio a Dios, que tuvo un enfrentamiento con el ángel de Dios, estaba pasando por momentos de adversidad, momentos de duda, de frustración, y a veces podemos llegar a decir, pero ¿qué pasó con ese momento tan glorioso? ¿Qué pasó con esos momentos en que todo me estaba funcionando? ¿Qué pasó con la bendición de Dios que tenía para mi vida? Y nos sentimos extraviados, nos sentimos confundidos y entramos en un proceso que a veces nosotros siempre decimos, parece que estoy una tras de otra y prueba tras prueba. ¿Cuántos les ha pasado así? Que dicen, pues no termino una cuando ya me estoy enfrentando a otra. Y parece que mi vida ha sido así, prueba tras prueba tras prueba. ¿Cuántos han pensado así? Yo he llegado a pensar así. Es decir, pues ya me enfrenté a una prueba y después aquí aparece otra. Digo, Señor, pues me quieres hacer tu mejor guerrero, ¿qué onda? Pues voy a ser de la élite de los soldados de Dios, ¿o por qué tanta prueba? Pero a veces así nos pasa. Y eso es lo que pasó a José, que aparentemente era prueba tras prueba y no veía el fin, no veía el propósito, pero cuando Dios encaminó todo y las cosas empezaron a funcionarle bien, ¿sabes? Él reconoció que todo había sido por Dios. Nuevamente vamos a leer Génesis 50, verso 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener, dice, en vida a mucho pueblo. Y quiero que regresemos nuevamente a la parte de Deuteronomio capítulo 8 que estábamos leyendo. En el verso 16. Deuteronomio capítulo 8, verso 16. Dice, ¿qué te sustentó con maná en el desierto? Comida que tus padres no habían conocido. Dice, afligiéndote y probándote. Repite conmigo, afligiéndote y probándote. ¿Cuántos quisieran pasar 40 años de aflicción y prueba? Levanten la mano. No, pues no declares eso, estás mal. 40 años no creo. Pero imagínate, 40 años. Dice que Dios los probó y los ¿qué? Afligió. Pero fíjate lo que dice la palabra después. Dice, afligiéndote y probándote, dice, para a la postre. Repite conmigo, para la postre. En palabras más actuales, para después bendecirte. O sea, quizá tú has estado pasando pruebas a lo largo de tu vida y tú dices, no, pues creo que Dios no me ama porque siempre prueba tras prueba. Pero sabes, a la postre, Él te va a bendecir. Dice la palabra de Dios en el verso, ¿en cuál estamos? 16. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dice el verso 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Qué dice la palabra? Acuérdate de Jehová tu Dios. Dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Hay otra palabra en la Biblia que a mí me encanta. Está en el libro de Hebreos capítulo 11, si me acompañan. La Biblia nos habla acerca de los hombres y mujeres de la fe, que a causa de la fe conquistaron grandes cosas. Pero fíjate lo que dice en esta parte, porque también habla la Biblia de aquellos que no vieron cumplido en la tierra eso que estaban esperando. Hebreos capítulo 11, verso 13. Dice la palabra de Dios. Perdón, vamos desde el 12. Hebreos capítulo 11, verso 12. Dice, por lo cual también de uno,
y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice el verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Qué palabra tan más tremenda. Hubo personas en la Biblia, fíjate bien, hubo personas en la Biblia que no recibieron lo que se les había prometido. Dice después, sino mirándolo de lejos. Dice, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué tremenda palabra. ¿Qué pasaría si hoy te dijera, sabes qué? Lo que Dios te está prometiendo solamente tú lo vas a ver de lejos. Híjole, qué tremenda palabra. Creo que no estaríamos preparados para decir, no, pues entonces ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene seguir tanto esfuerzo, echándole ganas, orando, persistiendo, perseverando para ver todo de lejos? Y dice la Biblia que estos hombres, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Y qué pasa cuando tú no recibes lo que te prometen? ¿Cómo te pones? Entonces ¿para qué doy? Entonces ¿para qué pues me esfuerzo? ¿Para qué sigo orando? Cuando yo estuve con jóvenes, hubo muchos de ellos que se desanimaron porque no vieron respuestas contestadas. Y muchos de ellos pedían por sus padres, que sus padres se convirtieran. Y sabes, aquí la Biblia nos está diciendo que hubo hombres y mujeres que, dice, murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. El caso de Moisés, que Dios le dijo, tú no estarás en la tierra prometida, solamente te la voy a dejar ver. Y Moisés le decía, Señor, dame chance. Y Dios que dijo, Moisés, no me molestes más con este asunto. Solamente te dejaré ver la tierra de lejos. Y Dios no permitió entrar a Moisés a la tierra prometida. ¿Sabes? Habrá situaciones o cosas que tus generaciones serán bendecidas a causa de tu fidelidad, a causa de tu amor por Dios, a causa de tu servicio a Dios, a causa de tu fidelidad a Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dice el verso 14, por los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Dice, pero anhelaban una mejor. Dice, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué tremenda palabra. Hay personas en la Biblia que no pudieron ver lo que Dios había prometido. Por ejemplo, Abraham, Dios le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como el polvo de la arena del mar. Pero él solamente vio un hijo, bueno, 2. Pero sabes, después dice la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Por eso cuando hablaba con Moisés le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque también Dios no se olvida de la fidelidad de cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros pues la regamos, tomamos decisiones incorrectas, como también Abraham la tomó, que Dios le había dicho que él iba a tener un hijo, pero se adelantó y tuvo uno que no era conforme al deseo de Dios y generó un gran problema, que hasta el día de hoy lo vemos, la guerra entre todos los árabes y el pueblo de Israel. Toda esa descendencia árabe que ves que está en conflicto con el pueblo de Israel, la descendencia árabe proviene de Ismael. Y hay un conflicto a muerte. Si tú has visto, esas naciones se odian a muerte. O sea, si tú hablas con un árabe, ellos odian
a los judíos. Y hay un conflicto desde la antigüedad por un pequeño pedacito de tierra. Pero sabes, Dios siempre encamina todo para bien. En la historia moderna, cuando sucedió todo lo del holocausto, lo de los nazis, aparentemente el pueblo fue quitado de su territorio, todo obraba para mal, pero después Dios se encaminó para que nuevamente esa nación estuviera en el lugar que le corresponde. ¿Sabes? A veces parece que todo estuviera encaminado para mal. La situación en cómo va tu hogar, en cómo va tu vida, en cómo va tu ministerio, en cómo va tu fe. Pero Dios en esta mañana, repite conmigo, Dios en esta mañana quiere encaminar todo para bien. Dile a la persona que está a tu lado, Dios va a encaminar a todo para bien. Por eso la Biblia dice, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. O sea, tú no debes de conformarte en decir, pues Dios te va a bendecir en esta tierra. Que tu anhelo sea decir, pues hay una recompensa allá arriba en lo eterno que te está esperando, que todo el esfuerzo que estás haciendo en esta tierra se verá recompensado cuando tú estés en la eternidad. Porque sabes, mira la ropa que traes puesta, mírala. En 10 lavadas ya se empieza a desgastar. Pero te esfuerzas tanto para comprártelas porque es lo último en moda, porque pues lo tenía puesto una actriz o qué sé yo. Y a veces nos aferramos tanto en lo material, queremos esto, queremos lo otro, pero cuando menos nos damos cuenta, todo se va desgastando. ¿Cuántos de ustedes se creían bien guapos y ya están bien arrugados? Que decían, siempre voy a estar guapo, toda mi vida me voy a mantener bien, voy a estar flaquito siempre, mira ya. Caras vemos, kilos no sabemos. Todo lo que está en este mundo va a tender a desgastarse. Todo en este mundo se va a acabar, va a caducar. Cuando nosotros nos morimos, en no sé en cuánto tiempo, doctor, nos convertimos en polvo. Regresamos a la nada. Por eso la Biblia decía que el rey Salomón decía que pues todo es vanidad. El querer afanarnos por querer conquistar cosas que se van a acabar. Por eso hay que disfrutar el día a día, la bendición que nos da cada mañana. Si hoy te fue bien, pues gloria a Dios, pero también si te fue mal, gloria a Dios, porque también vendrán días buenos. Y si estás pasando quizá días buenos, pues la Biblia dice que debes estar preparado con la armadura de Dios para resistir el día malo, porque déjame te digo, también vienen días malos. Mira, ahorita de parte de la familia de mi mamá, primero murieron todos los hermanos más jóvenes. Mi mamá era la más chica, imagínate. Y fue la tercera en fallecer. ¿La segunda o la tercera? La segunda. Y ahorita ya todos mis tíos tienen 80 y tantos, 90 y tantos. Y ya están a punto de partir. Ya nada más esperamos casi cada semana que nos digan, pues ya falleció tu tío, porque uno está enfermo acá, otro pues ya tiene 92 años, una tiene 93. Y por eso hay que disfrutar cada momento, cada etapa. Si tienes a tu familia, voltéala a ver por un momento. O un amigo, qué sé yo. Aprende a valorar, porque no sabemos qué día también van a llegar esas pérdidas. Y no quiero desanimarte, no quiero espantarte, porque siempre la vida trae circunstancias. Una enfermedad se puede llevar a una persona, un accidente se puede llevar a una persona. Y sabes, no hay vuelta atrás. Pero a veces nos la pasamos encaprichados en que queremos esto, que queremos lo otro, y no le damos lo importante a la parte más esencial, la comunión con los nuestros. ¿Sabes? La pandemia vino a llevarnos a un nivel de convivencia que nunca habíamos tenido quizá durante años. Todo el mundo encerrado en sus casas.
Ahora sí, conviviendo con tu mujer las 24 horas, conviviendo con tu esposo las 24 horas, conviviendo con tus hijos las 24 horas, que por eso quedaron muchos estresados y pues, afectados, que ya se irritan fácilmente porque no estaban acostumbrados. Pero ¿qué pasa cuando hay pérdidas? Yo he visto personas que no le han dado valor a su familia, que cuando hay pérdidas gritan, exclaman, que no es malo, pero que no aprovecharon el tiempo que tuvieron en vida con cada uno de ellos. Pero ahora que tú tienes la oportunidad, por eso te decía, voltea a ver a los que tienes ahorita, voltea a ver nuevamente a los que tienes ahorita. Aprovecha cada momento, aprovecha cada ocasión, aprende a generar recuerdos que siempre vas a albergar en tu memoria cuando esté la ausencia. Y me sorprende el caso de Jacob, porque la Biblia dice que su espíritu se murió, que él era un muerto en vida, él era un zombie porque se le había muerto un hijo, porque quizá no lo había educado bien, no lo había preparado bien quizá para enfrentarse al mundo, porque era un niño consentido. Quizá Jacob decía, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? Quizá yo lo tenía consentido, y si yo le hubiera enseñado a defenderse de esa criatura de animales, estuviera con vida. Hay muchos padres que dicen, si yo le hubiera enseñado a mi hijo, si yo hubiera pasado tiempo con mis hijos, no estuvieran así. Quizá tú como mujer o hombre adulto, tú hubieras querido que tus padres hubieran pasado más tiempo de calidad contigo. Y eso yo se lo pregunto a niños y les digo, ¿qué es lo que más quisieras que tus padres te den? Que estén conmigo, que jueguen conmigo. Y nos afanamos tanto en lo que queremos conquistar, en lo que queremos avanzar, que olvidamos lo más importante. Fíjate, Jacob tenía la bendición de Dios. Esto habla que también en lo ministerial uno tiene que tener un equilibrio. Porque él tuvo pues la bendición de Dios, pero no supo cómo inculcársela a sus hijos. Porque en su hogar había división, había pensamientos de muerte. ¿Cómo estarán los hogares? Si sabes, en la iglesia, los que somos cristianos, pasamos pruebas muy grandes. ¿Cómo estarán aquellos que no conocen de Dios? Si tú dices, híjole, pues yo medio conozco de Dios y no, soy tremendo, ahora ¿cómo estarán aquellos que no conocen de Dios? Si tú ya sabes que hay heridas que se producen en la familia, ¿qué tantas heridas están produciendo los padres que no conocen que están hiriendo a sus hijos en este momento? Que los están abandonando, que los están exponiendo a personas que no deberían ser expuestas. Y sabes, eso fue lo que pasó con Jacob. Dijo, pues voy a tener tantos hijos con esta mujer y con esta. Órale, convivan ustedes, chamacos, órale, son hermanos, órale. Pero tenía consentidos y eso generó un odio. Sabes, dentro del hogar se puede generar el odio, la maldad, el rencor en un hijo. Debes darte cuenta de esto, debes reflexionar esto, que es algo serio. En una familia, en vez de originar amor, se puede originar envidia, celos, odio. Y cada uno de ustedes pues puede identificarlo en la manera en cómo se expresan sus hijos. O en la manera como te expresas tú con tus hermanos. ¿Qué tanta unidad hay tú como hermano? ¿Cuántos de aquí que son adultos tienen hermanos todavía? ¿Cómo está tu relación con ellos? Cuando los padres se ausentan, vemos que hay peleadera de terrenos, de propiedades. No, que a mi mamá me había dicho que era para mí y el otro no, pues yo era su consentido porque esto y el otro. Mira, lo hemos visto, ¿sí o no? Por eso, Padre, pon en orden tu casa en este tiempo. Hubo un rey que iba a morir, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Dios te ha añadido unos años más, pero Dios te dice, ordena tu casa. Y eso es lo que debemos empezar a hacer.
cada uno de nosotros ordenar nuestra casa. A veces sí oramos por la sociedad, oramos por el gobierno, pero la base de la sociedad son las familias. La base de esta ciudad somos cada uno de nosotros, nuestros hogares, nuestras familias. Pero si en las familias hay división, hay peleas, conflictos, no vamos a aportar nada allá afuera. Por más que nos esforcemos en hacer eventos de alcance, en hacer eventos evangelísticos, si algo no está pasando en las familias de la iglesia, no va a pasar en la ciudad. Por esto es un llamado a que tú hoy debes reflexionar que quizá Dios quiere encaminar tu vida con un propósito. Decirte que tú tienes un propósito, tu familia tiene un propósito, que Dios tiene un propósito para ti. Y no es solamente venir a la iglesia a escuchar una palabra, sino que tú seas parte de una solución para lo que estamos enfrentando en este mundo. Esas generaciones de pequeños que están allá abajo escuchando la palabra de Dios ya se están enfrentando a situaciones muy difíciles dentro de las escuelas. Hubo Ray me decía que se estaba presentando una situación en la escuela y yo le decía, fíjate cómo los maestros sí pueden expresarse de ciertas circunstancias, pero cuando uno también expresa sus deseos, sus convicciones, a nosotros sí nos atacan. Y nosotros no podemos hablar, nosotros no podemos enseñar, nosotros no podemos defender lo que es correcto delante de Dios. ¿Y cómo estamos dejando desprotegidos a esas generaciones? Y no tienen herramientas, no tienen herramientas para poderse defender. Y por eso vemos que se están alejando y que están siendo consumidos por nuevas doctrinas, por nuevas maneras de pensar que no son las correctas. Pero ¿dónde están los padres que se están levantando? ¿Dónde están los padres que dicen yo por mis hijos yo lo daría todo? Necesitamos que nuevamente los padres entiendan la responsabilidad que tienen. Dios le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense, llenen la tierra y júzguenla bien. Dios les dio autoridad para que pudieran ejercerla para bien. Dios te ha dado autoridad para que tú ejerzas esa autoridad para bien, para que tú guíes, para que tú encamines también. ¿Cuántos de ustedes han también quizá resuelto cosas o situaciones que quizá los hijos hicieron incorrectas? Levanten la mano. Que tu hijo ya la regó y ahí está el papá arreglando las situaciones. ¿Alguna vez ustedes lo han hecho con sinceridad? Varios. Porque como padre tú sabes que es tu responsabilidad encaminar a tu hijo hacia lo que es correcto. ¿Cuánto más Dios? Cuando Dios ve que estás extraviado, que estás malgastando tu vida y por eso te pasan situaciones, Dios se encarga de acomodarlas para que tú puedas estar bien. Dile a la persona que está a tu lado, Dios encaminará todo para bien. Dice el verso 17, estamos en Hebreos, verso 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Fíjate la fe que tenía Abraham, que decía, pues si yo mato a mi hijo, pues Dios tiene el poder para poder resucitarlo. ¿Y cuántos de ustedes han dicho, mi hijo ya no tiene solución? Mi hijo ya creo que se perdió. ¿Dónde está tu fe? Fíjate lo poderoso de esta palabra que decía el verso 19, si lo pueden subrayar. A lo mejor tú dices, no, pues esto ya es caso perdido. ¿Cuántos han dicho así? No levanten la mano. Han dicho, ya es caso perdido. Pero fíjate lo que dice el verso 19. Pensando, repite conmigo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos.
Dios puede hacer algo en esa situación que tú estás pasando en este día. Porque Él tiene el poder. Repite conmigo, el poder. El poder de Dios es sobrenatural. Que trasciende conocimientos, que trasciende todo lo que está en esta tierra. Dios tiene el poder para poder encaminar todo. Por eso Dios tuvo el poder para encaminar esta situación familiar a una situación, como decía aquí José, dice, para mantener en vida a mucho pueblo. Y vemos que la historia de José y su descendencia y su familia dice que José se los fue a llevar a Egipto y que de ahí que esa familia, que eran 12 hijos, se hizo una nación, la cual hasta el día de hoy se llama Israel. De una familia. Por eso de una familia puede depender una ciudad, puede depender muchas cosas. De tu familia sí puede salir algo bueno. Amén. Así que ¿dónde estás? Ponte de pie en esta tarde. Quizá tú estás diciendo, todo está perdido, no hay solución. Quizá tú estás negativo, estás dudando. ¿Sabes lo que te hace falta? Creer nuevamente en Dios, poner tu fe en Dios. Necesitamos que nuestra fe sea renovada en este tiempo. Quizá tú estás pasando una lucha muy fuerte, una situación muy fuerte. Sabes, Dios la puede encaminar para bien. Pero debemos aprender a quitarnos lo que padecemos constantemente, que es la queja. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la economía, nos quejamos de la ciudad, nos quejamos de todo. Y nos parecemos al pueblo de Israel que se quejaba, Moisés, que no hay agua, Moisés, que no hay alimento, Moisés, que estuviéramos mejor en Egipto, Moisés, que para qué nos sacaste a este desierto. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está esa tierra prometida? ¿Dónde está lo que Dios había dicho para cada uno de nosotros? Y a veces así nos la pasamos en la vida quejándonos. Pues yo no veo ninguna bendición, yo no veo la mano de Dios, yo pues... Y nuestra fe empieza a desmoronarse, nuestra fe empieza a debilitarse. Y por eso los problemas los vemos muy fuertes, los vemos como imposibles, los vemos otra vez como gigantes, porque ya no tenemos la fe para decir a ese gigante, yo vengo en el nombre del Señor y yo tengo el poder, tengo la unción para poder hacerte frente. Y vivimos con miedo, vivimos con temor, vivimos con incertidumbre de lo que va a pasar el día de mañana. Y por eso mucho estrés, ansiedad, jóvenes que se están suicidando, personas que están teniendo sus pensamientos negativos de decir, sería mejor que yo no estuviera en este mundo. Si yo no estuviera, un problema menos. Si yo no estuviera, ya no le causaría problemas a mis papás. Pero todo eso son dardos que el enemigo está poniendo para que tu mirada no se enfoque en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Pero por eso Dios te da esta palabra en esta mañana diciéndote que Él puede encaminar todo tu desastre, toda la aflicción, toda la prueba en algo que va a ser para bien. Pero tú lo debes creer una vez más. Tú debes de confiar en Dios una vez más. Tú debes de decirle como ese hombre le dijo a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Decirle, yo reconozco que quizás soy incrédulo, yo reconozco que soy negativo, reconozco que quizás ya no tengo fe, que ya no creo nada. Debes de pedirle ayuda a Jesús en esta mañana. Y por eso donde estás, cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos y empieza a orar ahí una vez más. Pídele al Señor que encamine esa situación que estás pasando, porque quizá tú más que nadie sabes esa situación que estás pasando. Dile, Señor, perdóname primeramente porque no seguí tu camino. Y ahora me enfrento a esta prueba, Señor. Si tú estás pasando por alguna prueba fuerte, pasa aquí adelante que me gustaría orar por ti. Vamos a orar pidiéndole a Dios que muestre una salida,
que muestre una puerta que quizá esté cerrada en este tiempo. A veces esas pruebas son tan difíciles, son pesadas. Quiero leerles a ustedes que están aquí adelante y también para los que estén allá atrás la palabra de Isaías. Isaías capítulo 43. Si tú lees el título de este capítulo, dice: Jehová es el único redentor. Decirte que Dios es el único que te puede ayudar. Dios es el único que puede hacer el milagro en este día. No es ni el líder, no es ni el pastor, es Dios el que puede hacer la obra. Fíjate lo que dice Isaías 43, verso 19. Dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que Dios te quiere decir en esta mañana, que Él quiere hacer algo nuevo, porque de lo que nosotros destruimos, de lo que nosotros echamos a perder, Dios siempre crea algo nuevo. Así como a Jacob se le desvió la mano, su familia, Dios tuvo que hacer un proceso nuevo en el corazón de sus hijos. Y por eso lo que aparentemente los hermanos de José utilizaron para traer división, Dios lo convirtió para traer unidad. Porque cuando José nuevamente se encuentra con sus hermanos, dice la Biblia que hubo una reconciliación. Y una reconciliación primeramente de los que habían sufrido el problema, de los hermanos. Y cuando hubo ese encuentro con José y sus hermanos, dice que José los abrazó, lloró con ellos, que algo pasó y se rompió algo. Pero recuerda que esa situación era para destruir a José. Así que esa situación que estás pasando, Dios la puede convertir en algo bueno. Quizá tú ves todo lo malo, ves todo el daño que ha causado, pero créeme, Dios lo puede convertir en algo nuevo, en algo que será útil. Porque de la aparente muerte que se planeaba, Dios planeó la mejor reconciliación entre los hermanos. Yo no sé cuál es la situación que tú estés pasando en este día, pero déjame decirte con toda la fe, con toda la certeza, en que Dios puede hacer algo nuevo, porque para Él no hay nada imposible. Dios ha resuelto problemas no solamente de familia, sino de naciones. Y sobre todo Dios resolvió el problema del mundo entero, que era la condenación, que era la muerte. Porque la Biblia dice: porque mientras que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios preparó un plan. Desde que Adán la regó en esos quizá años, primeros comienzos de la historia de la humanidad, el hombre luego falló. A partir de ahí Dios empezó a diseñar el plan para la redención de la humanidad. Para lo que nosotros es caos, para lo que nosotros es problema, para lo que nosotros es aflicción, Dios lo vuelve en una oportunidad. Pero necesitamos creer, necesitamos confiar y creer que realmente eso no está en nuestras fuerzas, está en el poder de Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre, que tiene autoridad, un nombre que está por encima de todo lo que es este mundo. Y por eso en la Biblia se dejó plasmado esto, que todo lo que es nacido de Dios puede vencer al mundo. Si tú eres nacido de Dios, escúchame bien, tú puedes vencer. Pero si eres nacido de Dios, y lo que ha vencido, lo que te va a dar la victoria, es la fe. Es la fe que hay en Dios, es la fe de creer lo que decía Abraham, que él sabía que si asesinaba a su hijo, que Dios tenía el poder para poderlo resucitar. Tú debes tener y vivir en esa seguridad, en tal seguridad que tú digas: si todo se echa a perder, pues Dios tiene el poder para volverlo a enderezar. Con esa fe
Que cuando pidas, pidas sin dudar, pidas sin desconfiar en lo que Dios puede hacer, porque milagros pueden suceder si su Espíritu está contigo. Por eso la palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Si tú tienes poder, el poder de Dios, algo va a suceder, algo sobrenatural, algo impensable, algo inimaginable puede suceder en este día. Y por eso Dios te trae a este lugar para decirte que Él puede encaminar todo para bien. Y por eso, donde estás, levanta tus manos. Todos aquí levanten sus manos, cierren los ojos para que no se distraigan y pídanle a Dios que encamine esta situación para bien. Dile: Padre, yo confío, o voy a confiar en ti en esta situación. Había confiado en lo que decían los médicos, en lo que decía el vecino, en lo que decía el hombre, pero ahora voy a confiar en ti. Hoy voy a cerrar mis oídos a lo físico, a lo carnal, y empezaré a escuchar tu voz, Señor. Y tu voz, Padre, en esta mañana, por medio de tu palabra, dice que tú vas a hacer algo nuevo, que tú pronto lo sacarás a la luz, Señor. Que tú nuevamente, Padre, como dice tu palabra, y por eso oramos conforme a tu palabra, creyendo en que tú otra vez abrirás caminos, Señor, donde no lo hay. Caminos donde no lo hay. Y también, Padre, enviarás ríos en la soledad. Padre, hoy yo oro por cada uno de tus hijos, Señor. Tú conoces realmente lo que ellos están pasando. Pero hoy te pedimos, Señor, por fortaleza. Levanta tus manos, dile: Señor, dame fortaleza. Dile: Padre, dame la victoria. Dame la victoria. Ayúdame a enfrentar ese gigante, ese problema, como lo enfrentó David. ¿Qué es ese problema para un hijo de Dios? ¿Qué es esa aflicción para aquel que es nacido de nuevo? Dile: Señor, hoy dame fe. Dame fe en esta mañana. Pídeselo con todo tu corazón. Dile: Señor, dame fe. Necesito fe para poder vencer, Señor. Necesito fe, Padre, para creerte a ti. Dile: Señor, en mis fuerzas ya no aguanto, ya no puedo, es muy difícil. Ha sido exhausto el camino, ha sido pesado el viaje, Señor. Pero tú eres el Dios eterno, eres el Dios, el mismo de ayer, y eres el mismo hoy. Ese Dios que ayudó al pueblo en el desierto durante 40 años es el mismo de hoy. Padre, abre los cielos en este día. Y todos vamos a orar en esta mañana para que cielos se abran en esta semana, para que cielos se abran en esa situación. Dile: Padre, abre los cielos. Padre, oramos por cielos abiertos para cada uno de tus hijos, Señor. Muestra tu fidelidad, Padre, una vez más. Muestra tu poder, Señor, una vez más. Padre, envía tu palabra y el milagro puede suceder en este día. Envía tu palabra, Señor, y el milagro puede suceder, Padre. Señor, que cuando tú voltees a ver nuestras vidas, Padre, puedas hallar fe. Que quizá haya agotamiento, haya cansancio, pero que nunca falte la fe. Por eso Jesús así oró por Pedro: Pedro, yo he rogado por ti para que nunca falte la fe en tu vida. Padre, y así en esta mañana yo oro, Señor, para que nunca falte la fe en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que esta palabra, Señor, traiga vida, traiga esperanza, traiga, Señor, algo nuevo en la vida de cada uno de ellos. Dile: Padre, a ti es el que clamo en esta mañana.
Dile, Señor, a ti clamo, tú eres mi pronto auxilio en cada tribulación. Dile, Señor, no temeré, Padre, porque tú estás conmigo, Señor. Dile, hoy oro conforme a la palabra de verdad. Y si Dios te ha dado una palabra, empieza a orar por medio de esa palabra. Dile, Señor, tu palabra dice que yo soy más que vencedor. Padre, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Empieza a orar conforme a la palabra. Hoy el Espíritu Santo te va a recordar una palabra, una promesa, y empieza a orar conforme a esa palabra. Dile, Espíritu Santo, yo creo que contigo soy más que vencedor. Padre, ni lo alto ni lo profundo, nada, Señor, nada me podrá apartar de tu amor. Padre, aunque yo quizá me alejé, quizá me aparté, pero tus lazos de amor, tus cuerdas de amor han sido puestas sobre mí, y tú nuevamente me estás atrayendo. Tú nuevamente, Señor, me estás haciendo sensible. Dile, Padre, encamina todo para bien, Señor, en este tiempo. Esa es nuestra oración con la cual, Padre, oramos en esta mañana. Encamina todo para bien, Señor. Que tú confundas todo plan del enemigo. Y así como tú confundiste ese plan de división en contra de la familia de tu siervo Jacob, Señor, y encaminaste todo para la redención de un pueblo, de una nación. Encamina todo, Señor, para las familias que están aquí representadas. Encamina bien, Señor, para cada problema que aparentemente no tiene solución. Padre, así como dijo José, quizá nosotros pensamos mal y hemos pensado mal quizá, pero tú, Señor, has y estás encaminando todo esto para bien. Dile, Señor, yo voy a confiar en ti. No voy a permitir que el temor entre a mi corazón. No voy a permitir que la incredulidad entre en mi corazón. No voy a permitir que la duda entre en mi corazón. Hoy declaro esa palabra que dice que mi caminar no es por vista, sino es por fe. Y la fe es lo que me ha dado y lo que me dará la victoria en este tiempo, Señor. Así te lo pedimos en esta tarde. Muévete de una manera especial en la fe de cada uno de tus hijos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.